Buenas tardes y bienvenidos a la primera clase del curso de seguridad y prevención de riesgo, las clases que tienen que ver con la seguridad en el laboratorio químico. Acá estamos incorporando otro tipo de medidas de seguridad acordes a la realidad que está viviendo nuestro país en estos momentos, pero ya pasamos a una semi-normalidad. Bien, ahora sí puedo tomar mate mientras charlo con ustedes. Quiero aclarar que para mí esta es la primera clase virtual, por más que vengo participando en este curso, el cual Sandra gentilmente me viene invitando hace varios años. Es la primera vez que en vez de verle las caras a ustedes, me encuentro con una pantalla que me refleja a mí mismo y en espejo además, lo que es medio raro. Pero haremos lo mejor que se pueda. Entonces, el curso ya de por sí, estas clases siempre son un poco raras. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de seguridad. ¿Qué norma de seguridad tenemos que tener cuando ingresamos al laboratorio químico? Y en realidad, típicamente estas clases las damos en el contexto de un salón de clase al comienzo del semestre, lejos del laboratorio. Y ahora encima, ni siquiera eso, sino que directamente estamos dialogando con una pantalla. Por tanto, normas específicas de cómo manejarse en el laboratorio químico no vamos a ver hoy. Eso será después, más adelante, cuando en las distintas materias vayan ingresando al laboratorio. Ahí sí les van a hablar de cuáles son las normas de seguridad que hay que adaptar ese día a las actividades que se van a hacer. Y quienes son estudiantes de la licenciatura en bioquímica y en el segundo semestre hagan el curso de química analítica, entonces ahí me van a tener que sufrir de nuevo, ya que nuestro grupo es el que se encarga del dictado del curso de química analítica, que es un curso que tiene una carga de laboratorio bien importante, y ahí sí vamos a hablar de muchos detalles concretos de seguridad en el laboratorio químico. ¿Qué vamos a hablar hoy? Un poco de pautas generales, nociones generales, que la idea es que apliquen a todos a todo lo que es el trabajo en laboratorio, más allá de las especificidades de cada caso. No sé si me presenté, creo que no. Mi nombre es Juan Pablo Tosar, soy profesor adjunto, responsable del grupo de laboratorio de bioquímica analítica del CIN, de la Facultad de Ciencias. Y sin ir más rodeos, vamos comenzando la clase de hoy. Entonces acá ven una foto, y normalmente si estuviéramos en un salón de clases, yo les pediría que describan esta foto, describan lo que ven. No puedo recibir sus respuestas, pero supongo que dirán que ven una fábrica abandonada o un edificio abandonado, parece haber habido alguna especie de cataclismo, se ven ventanas rotas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Este lugar es una facultad de química en Francia, y así quedó después de una fuerte explosión. Para que vean que cuando hablamos de seguridad en el laboratorio químico no es de caprichosos. Las consecuencias de los problemas de seguridad en el laboratorio químico pueden ir desde chiquitas a grandes, a muy grandes. ¿Qué pasó este día? Bueno, pues un profesor dejó una botella de etileno abierta por descuido y se fue a almorzar. Y el etileno, como vamos a ver, es una sustancia que es inflamable y puede ser explosiva también. Y en la explosión murió un colega que trabajaba en el piso de arriba y un estudiante resultó gravemente herido. Quien cometió el error de seguridad de no cerrar esa botella y almacenarla donde corresponde, no sufrió las consecuencias directas de esa negligencia, si se quiere. Entonces esto también es un mensaje importante para pensar que tenemos que trabajar de forma prolija en el laboratorio, porque las consecuencias no solo nos afectan a nosotros directamente, sino a todos los que están alrededor nuestro. Y ustedes, cuando vayan a clases de laboratorio, van a estar compartiendo no solo con docentes, sino también con otros compañeros de su generación. Y en las aulas de al lado, en los laboratorios de al lado, va a haber otros grupos dando otras materias. Y los problemas que pueda llegar a haber pueden afectar a los compañeros en el mismo salón, o incluso a los que vienen después, o a los que están en laboratorios al lado. Así que bueno, acá vemos la ficha de seguridad del etileno, y podemos ver, esta es lo que aparece en la etiqueta de una botella de etileno, y pueden ver algunas cosas. Si pongo el cursor, vemos unos pictogramas de peligro. Y ahí vemos claramente que hay un fueguito, y ese fueguito nos está diciendo que es una sustancia inflamable. Estos pictogramas, la idea es que no tengamos que tener este curso para saber interpretarlos. Es obvio de verlos
que es una sustancia inflamable. Y si uno ve, hay también palabras, pequeñas frases que detallan los peligros. Acá dice en inglés que es un gas extremadamente inflamable. O sea que estamos hablando de una sustancia muy complicada en ese sentido. Y además, la botella puede contener gas bajo presión. Y eso también tiene un riesgo de explosión. Así que esto, además de asustarlos un poco, que no es la idea, pero también sí, tomar un poco de conciencia, también nos permite introducir el concepto de ficha de seguridad. Todo reactivo químico viene acompañado de una hoja de seguridad que nos explica cuáles son los peligros inherentes a esa sustancia química. Y esas fichas de seguridad se pueden leer en internet, a veces vienen con los productos cuando los compramos, pero siempre están en internet. Y la ficha de seguridad no es lo mismo que la etiqueta del reactivo. Después vamos a ir viendo, distintos reactivos químicos tienen etiqueta, puede ser que tengan alguno de estos pictogramas que figuran ahí, pero la etiqueta no es la ficha de seguridad, es un resumen mínimo de la ficha de seguridad, si se quiere. ¿Por qué se producen entonces los accidentes de laboratorio? Uno podría decir que ocurre por azar, ¿no? Como dice mi tío español, que los uruguayos cuando tenemos que dar una excusa decimos se me complicó. O sea, una causa externa, no fui yo. Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Qué es lo que tenemos que reemplazar? Tenemos que reemplazar los malos hábitos de trabajo y asumir una cultura de trabajo seguro para vivir de este trabajo y no morir en el intento. Bueno, esta es la única diapo así media tipo pedorra que tengo. Creo que las demás vienen un poco mejor. Bueno, entonces lo de REMP es una ayuda a memoria para unos conceptos que son importantes. Primero la R de reconocer los peligros. Luego la E de establecer y evaluar los riesgos. La M de manejar los riesgos. Y la P de prepararse para los accidentes a efectos de minimizar el daño. O sea, hay tres palabras claves que están acá en distintos colores, que son peligros, riesgos y daño. Y vamos a tratar de ver qué son cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿qué es el riesgo? Bueno, antes que nada, peligro, que no lo mencioné. El peligro es lo que es inherente a la sustancia. Si está la sustancia, está el peligro. Si ven fuego, el peligro de quemarse es inherente al fuego. O sea, el peligro es lo intrínseco de la sustancia. ¿Pero qué es el riesgo? El riesgo ya es un concepto un poco más refinado. El riesgo tiene que ver con lo que se obtiene si de alguna forma multiplicáramos la probabilidad de que ocurra, de que ese peligro, o sea, se vuelva un hecho, si vemos fuego de que nos quememos, ¿qué tan probable es? Multiplicado por el daño potencial que puede llegar a tener ese peligro si se materializa. Entonces yo puedo tener cosas que son muy probables que ocurran, pero el daño es mínimo. Puedo tener cosas que es muy improbable que ocurran, pero el daño, si ocurren, es enorme. Por ejemplo, que un virus salte de especie, de murciélago, al humano y empiece a infectar humanos. No es un evento que ocurre todos los días, pero cuando ocurre, ¡pum!, tenés una pandemia. Entonces, aunque la probabilidad de un siniestro sea baja, si el daño potencial es elevado, el riesgo es considerablemente alto y debe ser manejado, incluyendo medidas de prevención y de protección. Por tanto, ¿cuándo tenemos riesgo alto? Cuando la probabilidad es alta. O sea, si vos sabés que algo va a pasar, hace algo al respecto. Ese es el concepto. O cuando la probabilidad siendo baja, el riesgo es alto. Puede ser que algo uno diga, nah, eso no me va a pasar a mí, tengo que tener muy mala suerte. Sí, es cierto, no es probable, pero el daño potencial que ocurre es muy grande. Entonces, cuando alguna de esas dos términos son importantes, tenemos riesgo alto y cuando el riesgo es alto hay que actuar. Entonces, una de las formas que tenemos para actuar son las medidas de protección personal. Las medidas de protección personal, ¿a qué les parece que atacan? ¿A la probabilidad del daño o a la magnitud del daño? Y les doy 3 segundos para pensarlo. 3, 2, 1. Bien, los que pensaron en que no afecta a la probabilidad, bien. ¿Tá? Las medidas de protección personal buscan disminuir el daño. ¿Tá? O sea, que si ocurre, tenemos algo que nos protege. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección personal que corresponden al trabajo en el laboratorio químico? Pelo corto o recogido, lentes de seguridad, túnica cerrada, guantes y calzado
cerrado, o sea, con el peine no expuesto. No voy a ahondar en esto porque creo que van a tener clases más adelante que sí ahonden en estos conceptos. Pero bueno, ¿por qué el pelo corto o recogido? Si el pelo está largo, ¿no? ¿Se lo atan? Porque muchas veces en el laboratorio químico hay fuego. Y si uno va con la melena yendo de un lado para el otro, no controla, ¿sí? el pelo, y realmente hay mecheros y mucha gente se quemó el pelo de esa manera y no queremos que eso pase. Lentes de seguridad cuando correspondan. Hay operaciones donde hay probabilidad de salpicadura importante. Si estamos trabajando con sustancias químicas, en general cualquier sustancia química que entra en contacto con los ojos puede generar un daño importante. Así que cuando la probabilidad de salpicaduras a los ojos es alta, entonces lentes de seguridad. La túnica cerrada. La túnica mete mucha onda cuando está abierta, pero no es su finalidad. La finalidad es que la túnica proteja nuestra ropa y nuestra ropa no quede expuesto. O sea, sea una barrera entre nosotros, como vamos vestidos en la cotidianeidad, y nosotros en el laboratorio. Guantes, cuando correspondan, vamos a hablar de eso más adelante, y calzado con el empeine tapado, o sea, no chancletas o no sandalias. Y eso tiene un porqué. Generalmente uno va a trabajar en una mesada y el empeine del pie va paralelo al piso. Quiere decir que si alguna sustancia química chorrea de la mesada hacia el pie, esta es la zona que va a estar donde más probablemente, la zona de nuestra piel que más probablemente entre en contacto con esa sustancia. Por eso el calzado también ofrece de barrera, pero para eso tiene que tapar el empeine. Por tanto, puede ser que haga mucho calor, les guste ir a facultad de sandalias o similar, todo bien, pero los días de laboratorio no. Esos días de championes, zapatos, algo calzado cerrado. Entonces vamos a realizar una recorrida virtual por distintos laboratorios para identificar peligros, evaluar riesgos y aprender el modo correcto de manejarlos. Porque esos riesgos, decíamos, cuando actuamos, lo que estamos haciendo es que estamos manejando el riesgo. Entonces acá tenemos algunas fotos de laboratorios químicos y ven algunas particularidades. Primero que todos los laboratorios son distintos, pero todos los laboratorios son similares. Para que sepan, las dos fotos de arriba son fotos sacadas en el Salón 305 de la Facultad de Ciencias durante prácticas de laboratorio en el marco del curso de Química Analítica. Esos son estudiantes de la facultad de generaciones anteriores trabajando. Y en la foto de abajo tenemos laboratorios de investigación de distintas partes del mundo sacadas de internet. Entonces, si bien hay diferencias, en un caso estamos hablando de aulas donde hay estudiantes, en otro caso ya hay gente, hay profesionales, digamos, haciendo su labor de laboratorio, hay cosas que son muy parecidas. Uno puede decir, en todos lados veo túnicas, en todos lados veo la gente trabajando de guantes, en todos lados veo que hay mesadas donde se trabaja, en todos lados veo que hay determinados equipamientos que se pueden llegar a ver. Y hay otras cosas que también son comunes. En todos lados, si se fijan, no, hay aglomeración de gente. Acá el distanciamiento físico no es algo que se cumpla mucho en los laboratorios. En todos los laboratorios suele haber una densidad poblacional bastante importante. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque no estoy trabajando solo, estoy trabajando y estoy rodeado de otras personas. Entonces, si yo soy desordenado, por ejemplo, en la mesada, y pongo muchas cosas mías, calculadora, el cuaderno y todo por allí, no solo es que el de al lado va a trabajar más incómodo, sino que trabajando más incómodo hay más chances de que uno, moviendo los brazos por error, le pegue a un matraz que tiene una sustancia química, eso se vierta en la mesa, ¿sí? Entonces, trabajar cómodo, trabajar con lugar, y para eso tener arriba de la mesada la cantidad de elementos que son indispensables para el trabajo que tengo que hacer, y nada más. Acá vemos una foto de algo de un laboratorio en el cual hice mis estudios de posgrado, y en la foto se puede ver algo que es bastante frecuente, que es que no solo hay laboratorios propiamente dichos, sino que anexo a los laboratorios hay zonas de oficinas, porque buena parte del trabajo de laboratorio en realidad es un trabajo que se hace en las computadoras,
sobre todo en laboratorios de investigación, además de la parte de obtener resultados, hay mucha parte de escritura de proyectos, lectura de artículos, escritura de artículos científicos, todo eso se hace en computadora. O sea que quien trabaja en un laboratorio en realidad también trabaja en una oficina. De hecho, acá estoy en la oficina donde trabajo y acá al lado no lo ven, pero ahí está el laboratorio. Entonces, la primera cosa es que ahí en la foto ven que hay una separación, hay un límite físico, hay una pared que separa el laboratorio de la oficina. Sepan que ese límite físico no siempre existe. Puede ser que ustedes estén trabajando en un laboratorio donde los límites entre la oficina y la parte de mesadas, por un tema de espacio, no existan. Pero entonces es importante que esos límites existan en nuestra cabeza y en la cabeza de todos. Que entendamos que si el sector de oficinas es allá y allá hay un escritorio con una computadora y ahí hay una taza con café, esa taza con café o ese mate no puede ir hacia el laboratorio en la parte donde estamos trabajando. Y yo, si estoy de túnica y guantes trabajando en el laboratorio y de golpe me dio un antojo por revisar el mail, un antojo irrefrenable, no puedo ir de túnica y guantes hacia la computadora a revisar el mail. Hay que mantener siempre una separación, sea física o sea conceptual, entre la zona de oficinas y la zona de laboratorios. Y si se fijan en la foto, las túnicas están adentro del laboratorio, las túnicas no salen del laboratorio. Por más que queda, de nuevo, muy canchero ir por la facultad de túnica blanca, la túnica es algo que queda en el laboratorio. Normalmente las túnicas no salen del laboratorio, como ustedes van a estar, como nuestros laboratorios son laboratorios prácticos y van pasando muchos estudiantes por el mismo grupo, en realidad ustedes se llevan la túnica en la mochila cuando se van y luego ingresan con la túnica en la mochila cuando vienen a tomar la clase. Pero si estuvimos en un contexto laboral, las túnicas no salen del laboratorio más que de vez en cuando para lavarse, sino que quedan allí adentro. Y bueno, en la parte de oficinas podemos tener comidas y bebidas, pero esas no ingresan a la parte de mesada. Así que bueno, no sigo más con este concepto, creo que se entendió. Es importante. Es importante, sobre todo en Uruguay, donde es muy frecuente ver el termo y el mate plantados ahí en la misma mesada en la cual se están manipulando sustancias tóxicas, y se pueden imaginar que si esas sustancias van a la bombilla y yo la bombilla hoy ahí ingresa en mi organismo por la vía digestiva, que es una cosa que no queremos que pase, por razones obvias. Esta foto es de un laboratorio de virología, tipo de laboratorios que ahora están bastante de moda, y pueden ver allí una cabina de bioseguridad. Y van a tener clases específicas de seguridad biológica, y yo no voy a entrar en este tema. ¿Pero por qué menciono eso? Porque esa cabina que ven ahí es una cabina de bioseguridad que se usa para trabajar con patógenos. ¿Y cuál es la finalidad de ese tipo de cabinas de bioseguridad o de flujos laminares? Permite evitar que las muestras biológicas, por ejemplo células infectadas con un virus, se contaminen, por ejemplo con bacterias del aire, y evitar que la muestra biológica contamine al operador y al ambiente. Por ejemplo, si alguien está trabajando con un virus patógeno, no quiere que ese virus pueda inhalarlo y de esa forma infectarme. Entonces hay que trabajar en ese contexto y van a tener clases de seguridad en el laboratorio biológico más adelante. ¿Y por qué estamos adelantando este diapo acá? Porque acá tenemos esa otra cabina que es parecida, ¿sí? En ambas es como un gran mueble en el que uno trabaja dentro, pero esa otra cabina, no sé si saben cómo se llama, bueno, es una campana de extracción de gases, y esta sí que es típica del laboratorio en el cual se manipulan sustancias químicas. Y si bien es parecida a esta otra que veíamos recién, conceptualmente es completamente distinto, el funcionamiento, es completamente distinto la forma de usarlo. Por tanto, ¿para qué todo esto? Para entender que tenemos que conocer bien las cosas que están en el laboratorio, qué son, para qué sirven y cómo se usan. Y si no sabemos, no improvisar. Porque cosas que son parecidas y equipos que son parecidos no funcionan igual y podemos meter la pata feo. O de repente uno dice, eso es una centrífuga. Yo ya trabajé con una centrífuga en el pasado, así que voy a trabajar con esta.
pero puede ser que el modelo sea distinto, la forma de colocar los tubos sean diferentes, y bueno, cada aparato tiene su manual. Si no podemos leer el manual, dejamos que alguien que ya haya usado ese equipo nos explique la forma de usarlo y no ir por ahí improvisando, porque así es como ocurre en la mayor parte de los problemas en el laboratorio. Entonces, bueno, esto es una campana de extracción de gases, típica de cualquier laboratorio donde se trabaja con sustancias químicas volátiles. O sea, ¿qué es esto? Es como la campana que está arriba de las hornallas de la cocina. Es básicamente un extractor que se lleva los vapores y los larga a la atmósfera. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para evitar inhalar los vapores de las sustancias volátiles con las que trabajamos. ¿Qué es una sustancia química volátil? Es una sustancia líquida, pero que desprende vapores, y esos vapores son vapores de la sustancia. Si la sustancia es tóxica, los vapores son tóxicos. Entonces, ¿cómo trabajamos con sustancias volátiles? Siempre dentro de una campana de extracción de gases para no estar nosotros expuestos a esos vapores, que es conceptualmente bien distinta de las cabinas de bioseguridad que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, ya hablé de la finalidad, es evitar que el operador y las demás personas presentes en el laboratorio inhalen los vapores tóxicos que desprenden las sustancias químicas volátiles. Acá vemos una campana de extracción de gases típica de un laboratorio de síntesis química, donde, bueno, lo que llama acá la atención es que hay mucha cosa ahí adentro y es difícil. Recuerden que estas cabinas son para trabajar dentro, o sea, uno tiene que entrar con las manos y poder manipular allí adentro. Entonces necesito espacio, necesito trabajar con cierta comodidad. Y si la campana está llena de cosas innecesarias, entonces el riesgo, la probabilidad de que toque algo y eso caiga y haga un relajo es grande. Y además, muchas veces en las campanas de extracción de gases se llevan a cabo procesos que requieren calor, o sea, hay estufas calentando a alta temperatura, entonces puedo tirar una sustancia inflamable arriba de una fuente de calor, etcétera, etcétera. Entonces, las campanas de extracción de gases, para poder trabajar dentro de ellas, necesitamos que estén prolijas y que haya espacio realmente para trabajar y que sacar de ahí todas las cosas que no son necesarias al momento de trabajar. Acá vemos en esta foto planchas calefactoras que están calentando a altas temperaturas. En muchos casos puede haber, o en algún caso puede ser que alguien ponga allí un mechero incluso, aunque no es lo más frecuente que sea plancha de tipo de planchas calefactoras. Entonces, ¿qué tipo de peligros podemos tener en el laboratorio químico? Tenemos tres fuentes de peligros, si se quiere. Los peligros asociados a los instrumentos que están en el laboratorio químico, a los procesos, al tipo de actividad que hacemos y a los productos químicos en sí mismos. Si bien vamos a hablar en su mayoría de los peligros asociados a los reactivos químicos, algo tenemos que decir también de los instrumentos y de los procesos. Recordando la consigna que decíamos hoy, es, si no sé cómo funciona un equipo, si no he trabajado con ese equipo antes, con ese aparato, ¿sí?, por decirlo en buen criollo, no voy a improvisar, no voy a ponerme a trabajar, sino que le voy a preguntar a alguien que sí sabe que me enseñe. Y cuando sepa, ahí sí lo voy a usar. Si lo compré y es nuevo y nadie lo conoce, bueno, pues me leo bien el manual y algunos tutoriales en YouTube. Entonces, instrumentos. Y acá, este es un ejemplo que es una anécdota personal. Esto me pasó hace varios años. Lo que están viendo acá es un aparato, es un transiluminador. Es una placa que ilumina con luz ultravioleta desde abajo. Es un sitio donde tiene una lámpara ultravioleta que ilumina desde abajo hacia arriba. ¿Para qué se usa eso? Arriba de eso uno pone un gel que es como una gelatina donde cargó ADN. Ese ADN se separó por tamaño en un proceso conocido como electroforesis, que ahora no viene al caso, pero que da lugar a un patrón de bandas como el que ven allí en la figura de arriba a la izquierda. Y se usa básicamente para visualizar el ADN amplificado y poder ver el patrón de bandas que corresponde al tamaño. ¿Por qué la luz ultravioleta? Porque el ADN es invisible, pero ponemos una sustancia que se llama bromuro de tidio que ingresa dentro de la molécula de ADN y cuando es iluminado con luz ultravioleta fluorece. Y fluorece emitiendo una luz que es naranja y que se puede ver. El tema es que la luz ultravioleta daña
a nuestros tejidos y si miramos una fuente de luz ultravioleta nos quema los ojos. La misma razón por la cual nos protegemos de la luz ultravioleta en verano, poniéndonos bueno, formas que ustedes ya saben, pero es la razón por la cual nos protegemos del sol en verano, porque la radiación ultravioleta daña a nuestros tejidos. Entonces, ¿cómo hago si tengo que cortar con un bisturí una de esas bandas de ADN, como se ve en la foto, para poder estar mirando lo que estoy haciendo sin estarme exponiendo a esa fuente de luz ultravioleta? Bueno, hay unas mascarillas que uno se pone, que están allí en la foto de la derecha, que tienen adentro un filtro ultravioleta. O sea, me actúan como una pantalla y no dejan que la luz ultravioleta entre en contacto con mi cara. Por supuesto, la luz visible sí. Si esas mascarillas filtraran la luz visible, se imaginarán que ¿qué voy a ver? Nada. O sea, la luz tiene que pasar, por eso es transparente, pero es transparente para la luz visible, no es transparente para la luz ultravioleta. El tema es que hay otras mascarillas que no tienen ese filtro ultravioleta que se usan para otras cosas. Y un día alguien dejó, allí donde va colgado la lámpara que tiene el filtro ultravioleta, dejó una de esas lámparas que no lo tienen. Entonces, cuando tenía que cortar esas bandas de ADN y estaba medio apurado, agarré la máscara que estaba ahí, en el lugar donde siempre está la máscara que corresponde, me la puse y estuve trabajando media hora. Pero esa máscara no tenía filtro UV. Y a la media hora una compañera del laboratorio me dijo, ¿tenés los ojos medio rojos? Sí, qué sé yo, a veces tengo los ojos medio rojos. A la hora me dijo, anda al médico, tenés los ojos rojos. Y bueno, tuve una quemadura de córnea importante. Esa noche pasé con mucho dolor y bueno, por suerte eso, digamos, la quemadura no fue tan grande y el cuerpo pudo reponer el tejido dañado, pero pude haber quedado ciego en esa operación. En esa operación de laboratorio, no es que me tuvieron que operar. Así que está. Decir que estas cosas son reales. Y acá estoy dando un testimonio personal, no es algo inventado, sacado, anecdótico que le pasó a otra persona. ¿Y cuáles fueron ahí los errores? De mi parte, el haber estado apurado y agarrar de memoria la máscara que siempre está en ese lugar y ponérmela sin realmente mirar y verificar que era la máscara correcta. Pero también hubo alguien que usó esa otra máscara y la dejó en el lugar donde va la máscara con el filtro ultravioleta. Entonces, de nuevo, recordando cómo si actuamos de forma media desprolija en el laboratorio, las consecuencias no son siempre para nosotros, sino que podemos también estar generando consecuencias importantes para alguien que viene después. Peligros asociados a procesos. No son solo instrumentos químicos, este es un ejemplo de una técnica de laboratorio que es la destilación Kjeldahl, un método que se usa para ver la cantidad de nitrógeno, lo usa mucho la gente que estudia plantas. Y si bien acá no hay un equipo, un aparato que sea complicado, es un proceso de destilación en la cual hay que calentar, hay una descomposición de una muestra orgánica por tratamiento con ácido sulfúrico a más de 300 grados Celsius. Luego viene un paso de alcalinización y posterior destilación del amoníaco. En esa parte de destilación de nuevo se calienta y el amoníaco pasa a fase vapor y luego se condensa para pasar a fase líquida. Entonces en todo ese proceso estamos calentando ácidos, estamos haciendo una destilación, todo eso allí hay peligros asociados. Y en muchos casos, los aparatos automatizados, este es un destilador Kjeldahl automático, son una forma de manejar esos peligros porque toda la operación se hace dentro de un aparato diseñado para, digamos, que si hubiera allí, los vapores que se están expidiendo no salen al aire, sino que queda todo en un aparato diseñado para eso. Además de facilitar la tarea en el trabajo del laboratorio, muchas veces estos aparatos hacen que los procesos sean más seguros. Pero el tema es que no siempre tenemos plata para tener
un aparato para cada proceso que hacemos en el laboratorio y seguimos haciendo muchos procesos con métodos caseros, con métodos históricos que tienen peligros importantes que hay que conocer y que hay que manejar. Y ahora sí, vamos a lo que es el núcleo de estas clases, que son los peligros asociados a los productos, a los reactivos químicos con los que trabajamos. Entonces vamos a abrir el armario del ver qué nos encontramos. Y esta es una foto real sacada en la heladera del laboratorio en el que trabajo. Y no es una foto donde acomodé para poner los reactivos más peligrosos adelante, ¿no? Sino que están así como estaban. Y ahí pueden ver, además de que le estoy haciendo chivos a algunos vendedores de reactivos químicos, pueden ver las etiquetas y esas etiquetas pueden ver calaveras y peces muertos. Y eso ya sin tener esta clase arriba, ustedes saben que si ven una calavera les está diciendo que no es una sustancia muy inofensiva que digamos. Y así son la mayor parte de las sustancias químicas con las que trabajamos en el laboratorio. Si uno quiere decir, yo no quiero exponerme a reactivos químicos que tengan peligros asociados, entonces no puede hacer una carrera vinculado al trabajo en el laboratorio químico, porque la mayor parte de las sustancias con las que vamos a manipular tienen esos peligros. Entonces, el peligro no es el tema es siempre el riesgo. Recuerden, es la probabilidad de que ese peligro se materialice multiplicada por el daño potencial en el caso de que se materialice. Entonces, cuando el riesgo es alto, tenemos siempre, mejor dicho, que tomar las medidas adecuadas para manejar el riesgo a números bajos, ¿sí? O sea, o bajar la probabilidad de que se materialice ese peligro o bajar el daño potencial. Y vamos a seguir hablando de esto y de esto en las sucesivas diapositivas. Entonces tenemos tres tipos de peligro. Ya pueden ver un fueguito por allá atrás que pertenece a la categoría de peligros físicos. Después tenemos peligros para la salud humana. Y tenemos también una tercera categoría que son los peligros para el medio ambiente. Y vamos a ir hablando de cada una de estas categorías. Si se fijan en los productos químicos anteriores, las etiquetas, esos pictogramas de peligro tienen un fondo naranja. Eso corresponde a una convención anterior. Ahora hay una convención, no es nueva, ya tiene muchos años, es una convención internacional, digamos, promovida desde Naciones Unidas, para que todos los fabricantes de productos químicos, independientemente del fabricante, usen los mismos pictogramas de peligro y clasifiquen a los reactivos químicos de la misma manera, para evitar ambigüedades, para evitar que yo compro, según le compre el ácido sulfúrico a fulano o a mengano, me diga que la toxicidad es tal o tal, ¿sí? Dependiendo del fabricante, ¿no? O sea, para tener algo que sea realmente uniforme y que a cada sustancia química le corresponda una clasificación de peligro independientemente de quién la fabrique y la venda. Y ahí tenemos los pictogramas. Bueno, este sistema se llama sistema GHS, de sistema de clasificación armonizada a nivel global. Y ahí tenemos los pictogramas de peligro. Quiero aclarar que esto del sistema GHS no es una convención solo de pictogramas de peligro, sino una forma de clasificar a los reactivos químicos según el tipo de peligros asociados a cada uno de ellos, y vamos a ir desarrollando estos conceptos. Pero ahí pueden ver que tenemos algunos pictogramas que corresponden a lo que son los peligros físicos, ¿tá? Y allí las consecuencias son proporcionales a las cantidades utilizadas. Por tanto, un primer consejo que vale para todo lo que tiene que ver con peligros físicos es usar poco. Usar poco no solo va a hacer que gastemos menos y la economía del laboratorio funcione mejor, sino que usar poco es ya de por sí una forma de manejar el riesgo. Usar poco, ¿les parece que ataca a la probabilidad de que el peligro se materialice o al daño? Y tienen 3 segundos para pensarlo. ¿Es una medida de prevención o es una medida de protección? Esto no lo aclaré en su momento, pero aclaro acá, y si están tomando apuntes, apúntenlo. Las medidas de prevención
son aquellas que buscan atacar la probabilidad. Y las medidas de protección son las medidas que buscan atacar el daño potencial que ese peligro podría tener en caso de materializarse. Entonces usar poco es una medida de protección, porque no cambia la probabilidad de que explote, por ejemplo. Pero sí, en caso de explotar, la magnitud de esa explosión va a ser mucho más chico si estoy usando un volumen de microlitros a si estoy usando un volumen de litros, donde la explosión puede volar el techo del edificio en el que estoy trabajando. Y para entender los peligros físicos, en realidad lo que tenemos que hacer es hablar de la combustión, porque de una forma u otra, casi todos estos peligros, sea la parte de inflamación como de explosión, están relacionados a la combustión. Así que vamos a hacer un primer corte para tomar un café, un mate, ir al baño y vamos a seguir. Y vamos a reenganchar haciendo un pequeño repaso de qué es la combustión.